Tenemos que ver hoy el siguiente capítulo, que es más breve y más sencillo, el de la confirmación de Marte. Vamos a ver hoy. ¿Quién nos explica por qué se llama la confirmación de Marte? ¿Quién es Marte o quién era Marte y por qué se le llama así este capítulo? Ya dos levantaron la mano. Adelante, adelante, Pedro Leonardo. Básicamente el título hace alusión al dios de la guerra, Marte, y básicamente es porque, al menos, se explica durante el capítulo que al final la Segunda Guerra terminó siendo bastante beneficiosa para la economía estadounidense, debido al hecho de que durante esa época se aceptó que el gobierno empezó a hacer más gasto, pues sí, a introducirse más en la economía y por lo tanto, pues esto, digamos, como que reafirmó las posturas keynesianas y su aceptación. Muy bien, bien explicado, Janet. Pues yo iba a decirlo, bueno, algo parecido con mi compañero, pero pues también creo que la Segunda Guerra lo que ayudó fue a cambiar muchos procesos, tanto fue así que pues después de esta hubo un auge económico muy importante, ¿no? Y que está en la actualidad sigue siendo estudiado el por qué hubo tanto auge en ese momento. Exacto, muy bien, Janet. Efectivamente, ¿no? Galbraith precisamente pone énfasis en que para Estados Unidos en particular la guerra fue buena, la Segunda Guerra Mundial. Me parece algo un poquito deshumanizado, ¿no? Un poquito cruel incluso, muy frío, pero pues es la verdad, ¿no? Sobre todo para alguien que no nació en Estados Unidos, él era canadiense y luego se nacionalizó norteamericano. Pero es la verdad, a Estados Unidos le convino. ¿Por qué? En parte porque entró tarde en la guerra, ¿no? No entró desde el principio, sino ya después. Su principal intervención en la guerra de Estados Unidos, la intervención del país, fue fabricando armamento y proporcionándoselo a sus aliados, y pues tuvo mucho menos bajas militares, mucho menos pérdidas humanas que cualquiera de sus aliados. Pero es lo que ocurrió. El texto menciona, le dedica algunas páginas a cómo llegó el keynesianismo a Estados Unidos. Menciona a algunos economistas que fueron los iniciadores del pensamiento keynesiano en Estados Unidos y en particular una universidad. ¿Cuál fue la universidad que aceptó antes que otras al pensamiento keynesiano? Harvard. Harvard, muy bien. Harvard, correcto. ¿Y por qué? ¿Qué profesores de Harvard en concreto fueron los que vieron con buenos ojos a la economía keynesiana? ¿Quién? Hablan de un economista importante que primero la condenó y luego la aceptó. Primero rechazó el pensamiento keynesiano y luego poco a poco lo aceptó. Un profesor austriaco, nacido en Austria, que en aquel entonces trabajaba en Harvard,
Primero rechazó el pensamiento keynesiano, pero luego gradualmente lo aceptó. Sí, Pedro Leonardo. Hansen. Bueno, Hansen fue el primero en aceptarle el pensamiento keynesiano. Se refieren a uno previo a Hansen. Hablan de Joseph Schumpeter, nacido en Austria, que pues se fue a trabajar a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, y al principio no aceptó el pensamiento keynesiano. Ya después, más adelante en su vida, ya lo fue aceptando poco a poco. Pero efectivamente fue Harvey Hansen o Alvin Harvey Hansen el que se convirtió el principal defensor en Estados Unidos de el diagnóstico keynesiano de la crisis. Bien. Janet, adelante. Es decir, profesor, como aportación, pues yo en historia apenas estaba viendo sobre la Segunda Guerra y pues sus consecuencias y pues aparte de que hubo un gran auge económico, muchos economistas dijeron que este auge fue por 4 razones y uno de estos fue la serie de mecanismos macroeconómicos keynesianos que en ese momento se fueron implementando. O sea, antes lo rechazaban, pero fue igual que los monopolios, ¿no? Antes como que se tenían muy satanizados ese tipo de negocios, pero poco a poco se dieron cuenta que para la economía pues traía muchos beneficios. Correcto, muy bien, Janet. Muy bien. Efectivamente, la intervención del Estado en la economía durante la guerra tuvo muchas ventajas. Bueno, sobre todo para los aliados, ¿no? Que no perdieron la guerra. De hecho, lo que no escribe Galbraith es que otro país que resultó beneficiado por la Segunda Guerra Mundial fue México. ¿Por qué resultó beneficiado? Emilio. Porque se convirtió en un proveedor de mercancías, ¿no? Y desarrolló su industria para producir cosas y venderlas a los países en guerra, sobre todo Estados Unidos. Correcto, Emilio. ¿Cómo qué exportaba México en aquellos años de la guerra? ¿Qué exportaba México? Fundamentalmente a Estados Unidos. Petróleo. Podría ser lo que exportaba. Bien, ¿qué más? ¿Qué más exportaba México durante la guerra? De hecho, la economía mexicana creció. ¿A quién le correspondió? En el sexenio anterior en México, es decir, del 34 al 40, fue presidente Lázaro Cárdenas. Pero del 40 de diciembre de 1940 a diciembre de 1946, ¿quién fue el presidente de México? Ingrid. Miguel Ávila Camacho. ¿No es Manuel? ¿Manuel Ávila? Sí, es Manuel. Manuel Ávila Camacho, ¿no? Bien, efectivamente. Sí, Manuel, ¿no? perdón. Manuel Ávila Camacho, pero bien, Ingrid, de cualquier manera bien, Ingrid. Efectivamente, en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, la economía mexicana creció. Tuvo un crecimiento importante por las exportaciones de materias primas y de productos semielaborados. Janet, ¿tú lees lo que escribiste, Janet? Sí, profe, lo que yo escribí, En el chat. Permítame. Sí, dice, porque México no participó directamente en la guerra, por lo que ese tiempo lo invirtió en producir para los países en guerra, por lo que no fue uno de los países, por lo que fue uno de los países con más auge económico que tuvo en ese momento y fue conocido como Milagro Mexicano. Correcto, muy bien. Muy bien, Janet. Emilio agrega que fue el modelo de sustitución de importaciones, es cuando empezó, precisamente.
entre el 40 y el 46, efectivamente. Muy bien. Claro, México sí entró en la guerra, pero también ya entró un poco tarde. Bueno, no recuerdo de memoria el dato, no me acuerdo si entró a finales de 43, pero entró ya un poco tarde, como parte de los aliados, y sí participó sobre todo en el frente del Pacífico, México, mandando tropas y mandando aviones y pilotos. ¿Cómo se llama el famoso escuadrón que participó en el Océano Pacífico? 201. Correcto, el Escuadrón 201. Fue importante, colaboró pues, con los aliados en el frente del Pacífico, con Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Participó también en Europa tras la invasión de Normandía, también con poca gente, y ya estamos hablando de 1944, pero sí participó. Pero bueno, afortunadamente, pues México, por esas circunstancias, no tuvo algunas pérdidas humanas, pero no fueron cuantiosas, ¿no? Habrán sido unas pocas decenas de pérdidas humanas. Y México, pues, no fue atacado en la Segunda Guerra, lo cual, pues, benefició a su economía. Pedro Leonardo, ¿ibas a comentar algo? Sí, más que nada para complementar un comentario de mi compañera, relacionado a la razón principal por la cual Estados Unidos, también México y otros países que ingresaron posteriormente en la guerra se vieron beneficiados, igual era porque más que nada, si bien es que al inicio de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra más bien, Alemania tenía una infraestructura muy grande, lo mismo el Reino Unido, Francia, más o menos, si no me acuerdo, creo que fue después del 41, que empezaron los bombardeos constantes a las ciudades industriales. Entonces, tras la Segunda Guerra y el Frente Oriental, Alemania, toda la infraestructura alemana quedó destruida, la infraestructura británica, Birmingham, Francia. Entonces, si bien es que eran países fuertemente industrializados, por ejemplo, Noruega era un gran productor de petróleo, mismo el Reino Unido, perdieron toda su infraestructura. Entonces, para reconstruir toda Europa y reconstruir su infraestructura se tardó tantos años que ese tiempo en el que se recuperaban, pues, quieran o no, fue donde entramos nosotros, ¿no? Entonces, digamos, en la Primera Guerra Mundial el Reino Unido salió beneficiado relativamente, pero ya la segunda se considera como el declive del Imperio Británico. Correcto, muy bien. Efectivamente. México exportó petróleo, exportó algodón en cantidades muy, muy importantes. El auge algodonero tanto de la región de La Laguna, entre Coahuila y Durango, y de Mexicali en Baja California, tuvieron un auge muy grande, muy importante, gracias a las exportaciones de la Segunda Guerra Mundial. Pero también se exportaron otros productos o otras materias primas. Enequén, ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, enequén proveniente de Yucatán y Campeche fundamentalmente, fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial. El enequén, pues, es el agave con fibra más larga, y por eso en una época en la que todavía se usaba la fibra natural para hacer mecates, sobre todo para los barcos, de todos los diámetros, desde un mecate angostito hasta mecates de varias pulgadas de diámetro, se hacían de enequén para los barcos. También costales, bajo alfombras, que se usaban mucho en todos los vehículos de guerra, barcos, aviones, tanques de guerra, se usaba mucho el enequén para la parte de abajo de la vestidura, etcétera, para una gran cantidad. También hubo un auge en Yucatán y Campeche en la Segunda Guerra Mundial. Ángel Eduardo nos hace el favor de enviarnos un enlace
sobre el Escuadrón 201. Ah, pues gracias, Eduardo. Hay que copiarlo para ver el documental. Debe ser muy importante, ¿no? Y por cierto, toda esa participación de México en la Segunda Guerra Mundial, como varios otros temas de la historia mexicana, han sido poco estudiados, la verdad, ¿no? Por eso, pues me da gusto que Ángel Eduardo nos pase el enlace de un documental en YouTube. Hay que verlo, pero sí son temas poco estudiados. Bueno, volviendo al capítulo, vimos que el papel de Schumpeter, de Alvin Hansen, que era norteamericano, y luego de Samuelson, que originalmente era colaborador de Alvin Hansen. Samuelson es considerado también keynesiano. ¿Quién nos puede decir algo más de Paul Samuelson? Volteo porque estoy buscando un libro de Samuelson, pero mientras, ¿quién nos dice algo de Samuelson? ¿Quién nos puede comentar algo de él? No veo manos alzadas. Bueno, pues Samuelson, como Alvin Hansen, también fue profesor de Harvard, muy importante, aunque creo que luego se pasó a otra, creo que al MIT o no me acuerdo. Samuelson, pues fue de los economistas llamados de esta escuela o subescuela que se llama la síntesis neoclásica. Todavía está muy sujeto de debate ese término. ¿Qué significa la síntesis neoclásica? Que bueno, son economistas que se prepararon muy bien en conocer pues la teoría económica a partir de Alfred Marshall, es decir, toda la revisión de la economía política clásica, ahora llamada, bueno, a partir de Marshall llamada neoclásica, todo ese instrumental de muchas gráficas, de ecuaciones, de fórmulas, pero que adoptaron de buena gana el pensamiento keynesiano, sobre todo porque estuvieron de acuerdo en que para la macroeconomía era muy importante la aportación keynesiana a toda la macroeconomía. Por eso es importante Samuelson, ¿no? De hecho, Samuelson, pues fue muy famoso por escribir un libro que se usó mucho en las universidades. El libro es este. Su título original era un poco más largo. ¿Cómo se llamaba el título original del libro? Estoy buscando el título original. Bueno, no lo encuentro. Ya primero se llamaba de otra manera, pero luego se llama simplemente Economics. Y este fue el libro con varias ediciones. Pues durante, yo creo que cerca de 40 años, desde su primera edición, a ver si la encuentro. La primera edición. Aquí tengo supuestamente del 76, pero yo creo que es anterior. José Carlos, adelante. Que creo que aquí tengo el nombre, no sé si sea correcto. Es The Foundations of Economic Analysis. Ah,
que sería algo como la fundación del análisis económico, ¿no? Algo así sería. Correcto. Yo aquí me encontré en otro título, pero es del mismo libro. Economics, an Introductory Analysis. Economics, un análisis introductorio de 1948. Bueno, lo que pasa es que luego le cambió el título, ya con una edición corregida y aumentada, pero estás en lo correcto. Es que le modificó en un par de ocasiones el título, pues por Ah, motivos ya. comerciales sobre todo, ¿no? Sí, claro. Pero lo cierto es que de 1948 al año 2000 fue el libro más importante para estudiar economía en las universidades, el libro de Samuelson. Por lo cual, pues, eso incrementó su popularidad y su legado como un economista neokeynesiano. También ganó el premio Nobel Samuelson, precisamente porque hizo aportaciones relevantes. Hansen también lo debe haber ganado, aunque no tengo aquí el dato. También le deben de haber dado el premio Nobel de Economía. Bueno, sobre Hansen, pues él también escribió un libro antes que Samuelson, que se llamó Política Fiscal y Ciclos Económicos, de Alvin Hansen, en donde expone la teoría keynesiana, se supone que más claramente que el mismo Keynes. Entonces es una aportación importante. Bueno, el texto de Galbraith menciona a otros economistas, menciona a alguien que ya hemos mencionado, a Simon Kuznets, que también fue keynesiano o neokeynesiano. ¿Cuál quedamos que fue la principal aportación de Simon Kuznets o Simón Kuznets? Adelante, Pedro Leonardo. ¿La contabilidad nacional? Sí, sobre todo, ¿no? Correcto. Hizo aportaciones muy prácticas de cómo calcular el PIB, el PNB, el ingreso nacional per cápita, todo esto, ¿no? Todos estos conceptos de contabilidad nacional. Retomó también las aportaciones de Vasily Leontiev y la forma en que se llevan las cuentas nacionales en todo el mundo hoy en día, pues se le deben tanto al ruso Vasily Leontiev como al norteamericano Simon Kuznets. Por cierto, Kuznets también nació en Europa, pero no me acuerdo ahorita en qué país. Creo que también nació en Europa y ya luego se hizo norteamericano. Bien, por eso es importante Kuznets. De hecho, pues el capítulo de Galbraith menciona que es cuando surgió la fórmula relativa al Producto Nacional Bruto. Primero, la fórmula del Producto Interno Bruto es como ya ustedes saben, la del PIB es consumo más gasto más inversión. Es el Producto Interno Bruto. Pero para el Producto Nacional Bruto se le añade algo. ¿Qué se le añade a esa fórmula? Las exportaciones y las importaciones. Exactamente, ¿no? Exactamente. Búscame aquí un plumón. Efectivamente, Producto Nacional Bruto es igual a consumo más gasto más inversión más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Viene siendo esto, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, profe.
Producto Nacional Bruto igual a consumo más gasto más inversión, más la diferencia, o bueno, más el saldo de la balanza comercial. La balanza comercial es esa diferencia. X son las exportaciones y M son las importaciones. ¿Por qué X son las exportaciones? Porque en inglés dicen exports. Claro, también empieza con una E, pero como pronuncian exports, como si estuviera escrito con X, usaron la X para exportaciones. Y algo similar ocurre con las importaciones. Los angloparlantes dicen imports, como si no existiera la I, como si empezara con M, imports. Bueno, el saldo de la balanza comercial puede ser un déficit o un superávit. Si las exportaciones son mayores, se obtiene superávit, si son menores, se obtiene déficit. Muy bien. Entonces, esto ya lo había manejado Keynes, pero Kuznets lo retoma para la contabilidad nacional. Muy bien. Bueno, Kuznets hace varias aportaciones importantes a la economía, no solo eso, y obtiene por dicho legado el Premio Nobel de Economía en 1971. Y el capítulo da algunos datos relevantes de cómo la guerra benefició económicamente a Estados Unidos. ¿Quién nos puede dar información al respecto? Hubo una economía de guerra. Las mujeres se incorporaron al mercado de trabajo de manera... Espérenme. ¿Sí me oyen? Porque de repente me dijo... Sí, se oye, profesor. Las mujeres se incorporaron de manera importante al mercado de trabajo, al mundo laboral, sobre todo fabricando armamentos, bueno, o equipos, refacciones para la guerra. Y este empleo millonario, o bueno, multitudinario de mujeres en la industria bélica, pues benefició a la economía, ¿no? Porque pues hubo un mayor consumo de la población, mayor inversión y la economía mejoró. Fue parte del fenómeno. Da el capítulo algunos datos sobre la guerra. ¿Alguien tomó nota o subrayó algunos de estos datos? Por ejemplo, del crecimiento del PNB, del Producto Nacional Bruto norteamericano. Dice el libro de Galbraith que de 1944, desde que inició la guerra en 1939 hasta 1944, poco antes de que terminara, el PNB norteamericano prácticamente se duplicó al pasar de 320,000 millones de dólares a 570,000 millones de dólares prácticamente, ¿no? Casi el doble. Y resultó curioso que aunque el gobierno norteamericano durante la guerra pues arengó o como se dice, pues pidió a su población que no gastara en lujos ni en gastos innecesarios. Pues lo cierto es que el consumo creció. Para la moda, la ropa debía ser más austera, por ejemplo. Las mujeres en
en los 40 o la moda en los 30 y en los 40 eran faldas tableadas muy bonitas, ya saben lo que son tableadas, así como con muchos pliegues, muy bonitas pero muy difíciles de hacer y que llevaban mucha tela. Entonces, por ejemplo, pues se simplificó la moda y se dejaron de hacer faldas tableadas, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Pero lo cierto es que el consumo creció, ¿no? Aunque se supone que había más austeridad, pero el consumo aumentó. Da el dato que aumentó de 220,000 a 255,000 millones de dólares, o sea, como el 15% aumentó el consumo. Dentro de la economía de guerra, bueno, yo prefiero que comenten ustedes. Aquí hay algunas participaciones en el chat. Janet menciona el fundamento del análisis económico. El libro de Samuelson. Bien. Ingrid menciona que Samuelson ganó el Premio Nobel de Economía en 1970, precisamente. Y Diana Jimena, que fue el primer economista en ganar el Premio Nobel de Economía. Pues buen dato, porque efectivamente creo que fue en el 70 cuando inició el Premio Nobel de Economía. Cristian Escalante menciona Bretton Woods. ¿Por qué Bretton Woods, Cristian? Nada, lo comenté más que nada por lo que comentábamos hace rato después del término de la Segunda Guerra Mundial y esta nueva hegemonía de la que va a tomar las riendas Estados Unidos por los tratados de Bretton Woods ya en el periodo de la posguerra. Muy cierto, efectivamente, ¿no? Bretton Woods, aunque fue una conferencia, un evento internacional, asistieron delegados de cerca de 200 países, incluyendo México, como 160, algo así. Pero lo cierto es que Bretton Woods, al establecer instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quien era el principal aportador de recursos para estas instituciones, Estados Unidos, pues también tenía mayor capacidad de decisiones, ¿no? Entonces, sí, sin duda, Bretton Woods influyó en la hegemonía económica norteamericana. Ingrid menciona, ¿tú lo lees, Ingrid, lo que escribiste? Sí, profe, comento que el ejemplo que puso acerca de las faldas, pues es el vivo ejemplo de que en cada rasgo de nuestra vida diaria se refleja la economía, ya sea en las faldas, en la alimentación y eso. Claro. Las telas durante la guerra pues, también se simplificaron. Antes eran muy adornadas, muy sofisticadas, y durante la guerra se simplificaron los diseños también. Correcto, muy bien. Por otro lado, Cristian, en relación a la conferencia de Bretton Woods, cambió el patrón oro al patrón dólar, efectivamente, ¿no? Porque se habla que en Bretton Woods se acordó un nuevo sistema monetario internacional. ¿En qué consistía la novedad? ¿Por qué se hablaba de un nuevo sistema monetario mundial? En que antes, en teoría, todos los países estaban obligados a garantizar el valor de su propia moneda con oro o con plata, ¿no? Si no tenían suficiente oro. Pero a partir de Bretton Woods se aceptó que cada país mantuviera el valor de su propia moneda con divisas, es decir, con monedas de otros países o con otros valores, ¿no? Con otros valores podían ser, pues, la misma prosperidad de su economía o algún otro factor
valioso, una balanza comercial positiva, etcétera. Pero sobre todo dólares, sin duda, ¿no? Y esto, entonces los países, en vez de tener reservas en oro o en plata, que además, en vez de tenerlas en enormes cajas fuertes en los sótanos, pues tenían cuentas en dólares en algún banco nacional o extranjero. Es el caso del Banco de México. Por ejemplo, yo no conozco el nuevo museo del Banco de México. ¿Alguien lo conoce ya? ¿Alguien ha ido ya al que está ahí en el centro? Sí, está padre. ¿Tú ya fuiste? ¿Quién dijo antes? Yo, profe Rodrigo. Nada más tú. ¿Tú, Ana Paula, ya conoces el Museo del Banco de México? Sí, ya fui 2 veces. 2 veces. Cuéntanos, ¿qué dicen acerca de las reservas en oro? ¿Que están ahí o ya no están ahí? ¿Y por qué? La verdad es que no recuerdo muy bien, lo siento. Rodrigo, ¿tú qué recuerdas? ¿Qué dicen en el Banco de México las reservas en oro? No me acuerdo, pero recuerdo que mencionaban más bien algo de la plata, que se buscaba tener como un almacén de plata por cualquier contingencia. Bien. Abraham, Creo, bueno, yo nunca he ido, pero de repente me aparecen las publicaciones del banco en Instagram y creo que por un momento se tuvo una bóveda en el Banco de México, que ahorita nada más es como muestra, o sea, es museo, en realidad no alberga nada de oro, porque casi todas las reservas de oro de México están en el Banco de Inglaterra, en la reserva de Inglaterra, en la reserva del Banco Central de Inglaterra. correcto. Bueno, yo no he ido al museo, pero algunos creo que hasta les enseñan un lingote de oro. ¿Es verdad, Ana Paula y Rodrigo? La verdad es que a mí no me tocó nada de eso, pero te meten como a la bóveda y te ponen un video. Y es que la verdad, eh, está muy largo el museo. Yo me tardé 2 horas. Entonces sí es muchísima información que puedes ver ahí. Bueno, pues qué interesante. Ya me despierta más la urgencia de ir a conocerlo. Y uno como profesor con más razón debe de acudir. Pero que hayan conocido las bóvedas es muy interesante, ¿no? Donde se guardaba efectivamente el oro o la plata o incluso dólares, ¿no? Pero sí, efectivamente, buena parte de este oro y plata están en, en Inglaterra. Bien. Margot, escribiste algo muy importante. ¿Lo lees tú, Margot? Sí, pues es de que hace tiempo una amiga compartió un artículo, no recuerdo bien de quién era, ahorita busco el nombre, pero decía algo de que el largo de las faldas que se usan en cada tiempo tienen que ver como con la economía, o sea, cuando la economía es próspera, se suelen usar faldas más cortas y cuando la economía está en crisis, se usan más largas. Ahorita busco el artículo, es que no me recuerdo bien cómo, si era eso, pero según yo sí. Pues está interesante, ¿no? Está interesante. Claro, supongo que es una teoría. No creo que sea algo 100% científico, pero hay que leerlo, ¿no? Hay que verlo. Sí, justo era como, pues sí, como una hipótesis, pero se me hizo como muy curiosa. Es posible, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 60 se inventó la minifalda y lo cierto es que la década de los 60 pues era la época de oro del capitalismo, ¿no? A todo el mundo le fue bien en los 60. Hubo crecimiento mundial, fue una buena época, así es que pues sin duda tiene mucho de cierto, ¿no? Janet, ¿qué ibas a comentar? Sí, profesor, yo también leí la teoría que comenta mi compañera y sí es así como decía que conforme mejor fuera la economía, como que las mujeres iban, bueno, es que ahí lo relacionaba con que las mujeres iban a tener más dinero
como para depilarse las piernas, entonces por lo tanto sus faldas iban a ser cada vez más cortas, como que iban a tener ese ánimo de gastar en eso. Pero si había, no sé, alguna crisis económica o la economía no iba bien por sí sola, pues las faldas se iban haciendo cada vez más largas, por lo mismo de que las mujeres no tenían para ese gasto, que era en ese momento como un lujo o un privilegio. Pues sin duda muy interesante, hay que leerlo, ¿no? Ojalá Margot o Janet nos proporcionen el enlace. A ver, Abril subió un enlace. ¿Es Sí, el enlace, Abril? sí, es de hecho, sobre el largo de las faldas y todo eso. Yo había visto un documental, lo estoy buscando justo sobre eso, bueno, yo había visto una teoría diferente que decía más que nada hacia las empresas sobre los patrones, que decían que cuando había mala economía, pues hacían faldas más largas, ropa más holgada, debido a que no querían dejar sobrantes. Y cuando es una economía próspera, pues hacen los patrones más chicos, porque pues la gente tiene para gastar ese dinero. Muy interesante. Entonces, muy bien, Abril nos pasó este enlace, hay que leerlo. Por otro lado, Jorge menciona que mantener el oro en México era demasiado costoso, riesgoso, por eso se resguardó en Inglaterra. Y hasta la fecha, ¿no? Parece ser que eso se mantiene hasta la fecha. Hay parte de las reservas mexicanas están allá. Bien. Información muy importante. Bien, volviendo al texto, también habla de otros aspectos, por ejemplo, el desempleo casi desapareció en la Segunda Guerra Mundial. Menciona Galbraith que antes de la guerra el desempleo era del 17.2%, muy alto. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos venía de la Gran Depresión precisamente, ¿no? Con un muy elevado desempleo. Estados Unidos, pues rara vez ha tenido un desempleo de 2 dígitos, siempre ha estado por abajo del 9%, pero en la Gran Depresión pues era muy alto. Y bajó el desempleo a 1.2% de la población, o sea, mínimo. De hecho, no creo que haya vuelto Estados Unidos a tener un desempleo tan bajo. Habría que ver, pero sí, muy, muy bajo. ¿Algún otro dato que recuerden? Por ejemplo, menciona Keynes las compras de bienes y servicios por parte del gobierno federal, que se dispararon. De 1939 a 1944, casi se multiplicaron por 12 las compras del gobierno federal. Esto es, pues, quizá la más keynesiana de todas las acciones, ¿no? Que el gobierno federal, es decir, el Estado, compre productos. ¿Para qué? Pues en su mayoría para la guerra, ¿no? Uniformes, alimentos, alimentos procesados, cereales de caja y sopas enlatadas y comida deshidratada, todo lo que se usa en una guerra, ¿no? Se multiplicó casi por 12 y da los datos el texto. Entonces, pues básicamente esa es la conclusión, ¿no? También hubo impuestos progresivos. ¿Qué quedamos que significa que el impuesto sobre la renta es progresivo? Eso es muy importante. ¿Qué significa en economía progresividad en los impuestos o en la tributación, que sean progresivos? Que van aumentando poco a poco según el ingreso. Correcto, que mientras más dinero gana alguien, un mayor porcentaje de impuestos sobre la renta paga, por cierto,
No, muy cierto. También ponerle impuestos a los artículos de lujo es una forma de impuesto progresivo, claro, ¿no? Como los automóviles. Los automóviles más grandes, pues se supone que pagan un mayor impuesto o mayores impuestos, la tenencia y lo demás. Aunque en México está mal porque también el criterio es que los automóviles importados pagan más. Perdón, Janet, ¿habías levantado la mano? Sí, profe, también algo, bueno, creo que está con lo que usted está diciendo, que hubo un rápido crecimiento económico y estabilidad económica. La tasa de desempleo bajó, pero la inflación era alta por lo mismo. Claro, claro, precisamente, pues por una economía más activa, con altas compras del sector público, pues la gente aprovechaba y subía sus precios, ¿no? Es normal, efectivamente. De hecho, más o menos en la posguerra, pues precisamente creo que fue en los 60 cuando se inventó la curva de Phillips. Bueno, por un economista neokeynesiano también, apellidado Phillips, se inventó la curva de Phillips. ¿Alguien sabe en qué consiste la curva de Phillips? No es 100% cierta, pero es una hipótesis, pues. Tiene que ver con lo que acaba de decir Janet. La hipótesis de la curva de Phillips es la relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación, entre que si la tasa de desempleo es alta, habrá una menor tasa de inflación y viceversa. Correcto, ¿no? Que con mayor inflación habrá mayor empleo. Es decir, la inflación y el empleo, según la curva de Phillips, son directamente proporcionales. O sea, la curva de Phillips es una curva ascendente cuando en el eje horizontal tenemos la inflación y en el eje vertical tenemos el empleo. Es decir, en este caso la variable independiente pues sería la inflación. Y con mayor inflación habría mayor empleo, según Phillips. Desde luego es una hipótesis que muchas veces no ha funcionado, pero pues se supone que cuando hay inflación hay movimiento en la economía y eso genera empleo, ¿no? Me acuerdo, por cierto, en el sexenio de López Portillo, ya en plena crisis en el año 1982, pues los economistas y periodistas criticaban al gobierno por la inflación, que estaba fuerte ya en el sexenio de López Portillo, sobre todo en el 81-82. Entonces, pues decían que había que bajar la inflación, ¿no? Y López Portillo no, decía que la inflación tenía que ver con el alto empleo y que por eso se quedaba, ¿no? De hecho, tiene alguna frase, era muy dramático, así como ya saben quién, era muy dramático López Portillo. Alguna vez dijo, bueno, no me acuerdo literal, pero dijo, la inflación será criticada, pero se queda. Se van los que hieren, así casi echando lágrimas, ¿no? Precisamente porque López Portillo estaba convencido de esa relación. Bueno, Galbraith en algún momento comenta que la guerra implicó un éxito para el prestigio de Keynes y un gran revés para el laissez-faire clásico. Exacto, ¿no?
Sin embargo, pues la participación del Estado en la economía en los años posteriores, pues también fue criticada, ¿no? Fundamentalmente por personajes como Hayek, el principal exponente de la escuela austriaca de pensamiento económico, y su alumno Milton Friedman. Milton Friedman, pues, norteamericano, no era austriaco, sino norteamericano, entonces, pues, en realidad, él fue el protagonista de su propia escuela, monetarista, como algunos le llaman, ¿no? O neoliberal, como le llaman otros. Bien. ¿Alguna otra conclusión de este capítulo? Janet. Bueno, yo solamente quería hacer una observación de que, pues como dijimos, en la época del oro, pues casi todos los países tuvieron un gran auge, pero yo creo que aquí entra mucho el cómo saber ocupar tus oportunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, México también tuvo este auge e incluso se puede decir que un poco mejor que de Estados Unidos, porque pues lo mismo de las exportaciones y todo eso, pero después de eso México sufrió una de las peores crisis económicas en la historia, que es recordada como peor que en los años 30. Entonces, pues, vuelvo a lo mismo, como que a todos el auge los ayudó, pero hubo países que sí supieron como que aprovechar ese plus y pues en la actualidad su economía no está tan mal como la de nosotros. Correcto, muy bien, Janet. Estoy bien volteando a ver el chat para ver quién mencionó lo del milagro mexicano. Fui yo, Tú misma, Janet, mencionaste esta etapa de auge precisamente conocida como el milagro mexicano. Claro. A partir de 1945, sobre todo, México tuvo una larga época de crecimiento que se extendió pues hasta los 60, que fue conocida como el milagro mexicano. Tenía otro nombre también, que se lo puso un tal Ortiz Mena. Ortiz Mena tiene un texto muy importante que se llama, ¿cómo? Desarrollo estabilizador, creo. Correcto, No estoy segura. muy bien, el desarrollo estabilizador, porque había estabilidad en el crecimiento económico, en el tipo de cambio, en la moderada inflación y también en las tasas de interés, ¿no? Por eso hubo un desarrollo estabilizador. Bueno, ya para terminar, tenemos 3 manos levantadas: Marcos, Pedro Leonardo e Ingrid. Adelante, Marcos. Sí, también cómo a Estados Unidos apreció las oportunidades, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, pues realmente su pérdida fue de unos hombres del Pearl Harbor, a cambio de, pues, o sea, los demás estados, los demás países le compraban armamento, todo tipo, como está pasando en Ucrania, o sea, de hecho esa guerra no es de él, y aún así están obteniendo beneficios en el sector de las armas, y toda esa inversión que tuvo retenida, ahora la dejó fluir hacia Ucrania. Y entonces las oportunidades de Estados Unidos de aprovecharse de estas guerras y vender todo su material armamentístico, y pues, o sea, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Japón, ¿no? Aprovechar su poderío y enseñarles las bombas atómicas. Y eso sería todo. Correcto, Marcos, muy bien, muy cierto, y qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, Estados Unidos ahorita está echando a andar con toda su fuerza las fábricas de armamento y de armamento sofisticado para mandar armamento a Ucrania. Claro, cabe aclarar que se lo está mandando regalado a Ucrania, pero eso es lo de menos para Estados Unidos. Lo que le importa a Estados Unidos, de acuerdo con lo que tú dices, es echar a andar su economía, ¿no? O sea, se le está comprando a toda la industria bélica, a toda la industria armamentista, contratos multimillonarios en dólares de armamento, y eso sirve para que la economía norteamericana prospere, aunque buena parte de este
armamento se regale, es lo de menos. A ellos lo que les importa es echar a andar su economía, ¿no? De una manera muy inhumana, muy egoísta, no les importan las pérdidas humanas, sino que las empresas armamentistas ganen dinero. Pedro Leonardo. De hecho, igual como comentó mi compañero, ver cómo realmente la postura keynesiana realmente pues tuvo este auge gracias a la guerra, más que nada porque, bueno, no me acuerdo si fue el mismo Keynes, pero fue de entre los keynesianos que comentaban que las guerras eran beneficiosas hasta cierto punto para la economía, más que nada por esta cantidad grande de gasto público que se necesita para pues armar a un ejército. Y pues que, bueno, este término que es el keynesianismo militar, que se adjudicó al gobierno estadounidense durante pues esa época que se creó el denominado complejo industrial militar estadounidense, más de nada de la mano, si no me lo acuerdo, de Eisenhower, y que posteriormente tomó más fuerza con Truman, el hecho de que pues que Estados Unidos estuviera tan involucrado en una cantidad inmensa de conflictos, guerra de Corea en los 50s, Vietnam después, pues básicamente el crecimiento y esta aceptación del keynesianismo proviene realmente de esta circunstancia excepcional de la guerra, ¿no? Entonces, como creo que lo comenta Galbraith, ¿no? Un comentario que hace de si funcionó bien durante la guerra, pues funcionará mucho mejor durante la paz. Pero realmente ver que gran parte de estas políticas fueron aceptadas y desarrolladas gracias a esa necesidad de Estados Unidos de producir debido a los conflictos. Entonces es como dice mi compañero, pues la guerra actual de Ucrania y todas las demás guerras que ha habido, ¿no? Irak, Afganistán, pues realmente representan un gran ingreso para ese país, claro, cuando no involucra tantas pérdidas como lo fue Japón o China o Rusia o Alemania en su respectivo momento. Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo esta política propuesta por Keynes, tal vez no era su intención, pero quiero o no fue como el gran pretexto para esto, ¿no? El crecimiento del Estado por medio de la guerra. Correcto, muy bien. Ingrid, para terminar. Sí, de hecho, como dice mi compañero, la química entre el capitalismo y la guerra es tan buena que no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que los países se terminaron de recuperar de la crisis del 29. Esa es una. Y la otra es, como dijo mi compañera sobre la crisis de México, pues las decisiones de los presidentes aferrados a impulsar o a invertir en los recursos petroleros, porque fue precisamente lo que los benefició mucho durante la Segunda Guerra Mundial, pues fue una de las razones que condujo a México a la crisis en el 82. Esa terquedad para invertir en recursos petroleros sin darse cuenta que estancaban la industria y al sector agrícola. Correcto, muy bien, efectivamente. Muy bien, se invirtió demasiado, valga demasiado, sobre todo en el sexenio de López Portillo, de 76 a 82, en la industria petrolera, y eso ocurrió. Bueno, por hoy vamos a dejarlo ahí. Hago comentarios de Portillo, dice la inflación en el 1981 estaba en 28.7 y en el 1982 subió a 98.9. El tipo de cambio estaba en 26 en el 81 y subió a 148. Tipo de cambio libre. Y también hubo un controlado de 26 a 96. Y hay más cosas, ¿no? El PIB cayó, estaba en 9.8 en el 81 y cayó el real y cayó a 0.6. Muy buenos datos de la impresionante inflación y demás indicadores de López Portillo. De los últimos años de López Portillo. Muy bien. Bueno, pues les encargo para el próximo martes el siguiente capítulo, el capítulo 20, creo que se llama Crepúsculo y Toque de Oración. Muy buena participación hoy de todos. No llevo yo la cuenta, pero Sergio sí la lleva. Participó, pues ahora sí, la mayoría de los presentes. Participaron mucho las mujeres, lo cual es importante.
tanto hablando como escribiendo, lo cual es muy importante también. Muy bien, les voy a dejar una tarea adicional para el fin de semana. Que recen por los Pumas, por favor. Que no jueguen los Pumas como ayer, porque ayer verdaderamente dio vergüenza cómo jugaron los Pumas. La herida sigue abierta, profe. Sí, sí, no, pues yo no puedo dormir del coraje, o sea, no de tristeza, sino de coraje, ¿no? Entonces, ya que van a enfrentar a las Chivas, por favor, recen para que jueguen bien, como hombrecitos, que le echen ganas, ¿no? Que los Pumas reciben un gol y se desaniman, pues no debe suceder eso, ¿no? Sucede con mucha frecuencia, ya saben, ¿no? Le bajan las ganas, que ya hay que hacer, que jueguen con carácter, que salga la garra Puma que tanta fama se supone, ¿no? Bueno, pues esa es la tarea adicional. Pues que tengan muy buen fin de semana. El martes no hay clase, profesor. Ah, es cierto, qué bueno que me lo recordaste. El martes es Día de las Madres y no hay clases, nos vemos hasta el otro jueves. ¿Sí, Janet? Profe, lo que pasa es que cuando estaban diciendo las participaciones, a mí me sacó, no sé si me podría decir la mía el profe Sergio, por favor. Claro que sí, permíteme tantito. Yo también, profe, de favor. Sí. A mí igual, profe, por favor. A ver, ahora quédense mejor los que necesitan las participaciones para ver quiénes son a los que les voy a decir. Oigan, entonces yo me voy saliendo porque tengo que ir a otro lado. Entonces me despido, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, maestros. Bye. Hasta luego, profe.